Jóvenes, buenos días, de la asignatura COC 200, Carrera de Construcción Civiles. Estamos nuevamente en una sesión vía virtual, ya oficializada, se podría decir de manera formal, a través de la carrera y la facultad. Entonces, que tenemos que utilizar este medio para hacer el seguimiento, el avance de las asignaturas en toda la carrera. En lo que a la asignatura corresponde, nosotros ya hemos iniciado esto a la semana del inicio de la cuarentena. Entonces estamos desarrollando, se podría decir con normalidad, las sesiones virtuales. Solamente estaría por implementarse la interacción entre estudiante y docente, puesto que no tenemos todavía esa facilidad o virtud. Ya en las siguientes clases vamos a tratar de crear el enlace para que nos podamos comunicar e interactuar. Hemos tenido reunión, les decía, el día viernes, el 1 de mayo. No ha habido grandes novedades más que la ratificación de que a partir de la fecha el día lunes ya las actividades, al menos en la parte administrativa, dirección de carreras, la parte de autoridades, ya se normaliza, y que los docentes estamos, se puede decir, en la obligación de hacer el seguimiento, el avance por medio virtual, el avance de las asignaturas. Para los que no han tenido todavía esa oportunidad, diríamos, ¿no? O ese medio. En cambio, nosotros en la asignatura ya hemos esto implementado hace más de un mes. Entonces seguimos nomás en su desarrollo normal. Lo que sí nos falta a la asignatura es la interacción con los estudiantes. En realidad no sé qué número de estudiantes están haciendo el seguimiento de la asignatura. Veo yo los reportes de los que han visto la página en YouTube. Hay algunos que tienen 30, 39, estaríamos más o menos cubriendo la totalidad de inscritos, pero en las dos últimas sesiones, por ejemplo, tenemos 15, la penúltima, y la última tengo apenas 10 que han visto la página. Entonces no sé si recién van a acceder a la página, o es que hay una limitante de acceso, ¿no? También puede ser desinterés, no puedo saber. Como ya indican las autoridades que tiene que pasarse a un medio formal, entonces es que ustedes se reporten. Al final de esta sesión les voy a indicar, estoy poniendo mi número telefónico, que sería también el WhatsApp. En su medio sería que por medio WhatsApp ustedes se reporten quienes están haciendo el seguimiento de la asignatura, si tienen alguna sugerencia, algún problema. Y también pueden llamar a la dirección de carreras, un medio también de comunicarnos. También voy a subir mi dirección correo, mail, para que de repente hagan consultas un poco extensas de manera formal. Entonces yo puedo devolverles por el mismo medio las respuestas a consultas que se realicen. Entonces eso detallamos más al final de la sesión. Ahora estamos en la parte que nos toca el avance de esta clase, y estamos en la página 55. Estaba asignado el ejemplo número 3 que debíamos desarrollar hoy, y lo vamos a hacer, pero no propiamente el ejemplo número 3, porque si verán, hemos visto la anterior sesión el ejemplo número 2, que tenía esta forma de carga. Es una carga triangular donde la ordenada mayor de la carga está en el apoyo B, y teníamos esta forma. Ya hemos explicado para esta forma de diagrama de cargas. Y tenemos el ejemplo 3, que es invertido el sentido del triángulo. Tenemos la mayor ordenada de la carga en el apoyo A, en este caso. Igual es una viga simplemente apoyada. Y en el ejemplo 3, aquí en su desarrollo, en el texto estamos exponiendo cómo se afronta o se realiza el desarrollo de este tipo de
diagrama de carga, tanto su ecuación de momento flector, su ecuación de fuerza cortante en función de X, siempre realizando la ecuación de momento flector, derivando, haciendo la derivada primera de esa ecuación y obtenemos la ecuación de fuerzas cortantes. Fuerzas normales no existen porque no hay fuerza horizontal aplicada, en consecuencia la reacción horizontal en A sería 0. Este ejemplo no lo vamos a explicar en detalle porque en el ejemplo número 4 incluye esa forma. Sería una conjunción de lo que son el ejemplo número 2 y el ejemplo número 3. Aquí el ejemplo 4. El ejemplo 4 es mucho más completo. Entonces, si explicamos en detalle el ejemplo 4, estamos explicando también el ejemplo número 3, que es esta parte. Entonces ya va a ser más fácil la comprensión y pienso que si explico este ejercicio, ustedes fácilmente ya lo van a poder interpretar y entender el ejemplo número 3. Entonces por eso me voy a abocar a explicar el ejemplo 4 que tenemos acá en el texto. Repitiendo, estamos en la página 56 de nuestro texto. Ustedes van a hacer el seguimiento de este texto, pero la explicación no va a ser acá en el texto mismo. Yo voy a recurrir a otra hoja que tengo en el programa Visio. Ahí les voy a explicar en detalle, en complemento a lo que tenemos acá, pero ustedes igual tienen ese contenido en esta parte. Entonces pasamos a la otra página, que estamos en la página Visio. Son unos esquemas ya un poco más explícitos para la parte de desarrollo didáctico de la clase. Entonces tenemos el ejemplo número 4, de la forma como estamos viendo. Está detallada, acotada en forma literal. Entonces la longitud L, una longitud L sub 1, una longitud L sub 2, dos partes triangulares, y los apoyos A y B. Entonces aquí en primer paso va a ser determinar la magnitud de las reacciones en los apoyos. Entonces tenemos aquí el apoyo A, que podemos determinarlo aplicando momento en B, donde está este puntito rojo. Este va a ser el punto de aplicación de momento, y al hacer ese tratamiento vamos a anular la reacción vertical en B porque no tiene brazos de palanca, pasa por el punto de análisis. La única incógnita va a ser la reacción vertical en A del sistema, ya que estas cargas se pueden vectorizar, se pueden convertir en una fuerza resultante, y de esa manera obtenemos la reacción vertical en A. Entonces, comenzamos el proceso acá. Decimos momento en B, estamos en este punto, momento en B es igual la reacción vertical en A ascendente. Entonces respecto de este punto, giro positivo, sentido las agujas del reloj, por eso es positivo, y su brazo de palanca es L, ¿no? Una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Entonces, eso estamos haciendo aquí, la reacción vertical en A por L. Luego este vector, esta resultante del triángulo del lado izquierdo, ¿no? Es menos, porque respecto del punto de análisis la dirección de la fuerza es descendente, genera una tendencia de rotación sentido contrario a las agujas del reloj, por eso lleva signo negativo. La ordenada Q, entonces estamos poniendo esto de acá, su base L sub 1, entonces base por su altura, es equivalente a determinar el área, hemos dicho, dividido entre 2 porque es triángulo. Entonces esta relación hace la resultante. Esta resultante es esta expresión, Q por L sub 1 dividido entre 2, es equivalente a determinar el área. Ya tenemos el vector resultante. Ahora tenemos que multiplicar por su brazo de palanca al punto de análisis. Esta es la línea de acción. Es la línea de acción y una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis, esta distancia. Y eso está por cuestión de, por paralelismo, está graficado aquí en la parte superior. Entonces tenemos la resultante de un triángulo está a 1/3 de su lado recto y del otro extremo a 2/3, ¿no? Entonces, en este lado nos interesa, es 1/3. Estamos dibujando acá 1/3 de la longitud L sub 1, ¿no es cierto? De esta dimensión, 1/3, más la longitud de L sub 2, que es la luz del segundo tramo, ¿no? Ese es el brazo de palanca. Entonces es lo que estamos aquí anotando.
esta dimensión, que es L sub 2, más 1/3 de L sub 1. Entonces eso es su brazo de palanca, lo que está en paréntesis, el brazo de palanca para este vector. Luego viene esta otra fuerza resultante, que es del triángulo lado derecho. También igual lo vectorizamos, el resultante, y obtenemos la resultante. Tenemos Q por L sub 2, base por altura, como diríamos, ¿no? Q por L sub 2, dividida entre 2 porque es triángulo. Entonces hasta ahí tenemos el vector, es la resultante. Ahora multiplicamos por su brazo de palanca respecto de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Entonces, como es el lado derecho en este caso, es 2/3 de L sub 2, aquí está acotado, ¿no? 2/3 de L sub 2, entonces tenemos 2/3 de L sub 2, su brazo de palanca. Esta fuerza no genera momento porque pasa por el punto de análisis, no tiene brazo de palanca, se hace 0. Entonces solamente son esas tres componentes, esta reacción vertical en A, este vector del triángulo lado izquierdo, otro vector del resultante, no vectores resultantes, en este caso del lado derecho, triángulo lado derecho, son las fuerzas que generan tendencia de rotación y generan el momento flector. Entonces, ya haciendo aquí un ordenamiento de la ecuación, tenemos finalmente aquí la ecuación que nos establece o determina la magnitud de la reacción vertical en B. Entonces, ordenando la ecuación, tenemos esta expresión para obtener la magnitud de la reacción de forma literal. Tenemos observacioncitas de lo que he visto en el texto. Entonces, acá por ejemplo hay una observación al exponente o el superíndice de L sub 1. En el texto no aparece, o sea que he visto, vamos a ir acá, no está el exponente, entonces debería estar L sub 1 elevado al cuadrado, como está aquí, perdón, al cuadrado. En esta parte no aparece, no sé si es una omisión que he hecho o es una falla del editor de ecuaciones. Lo mismo, aquí tengo ya signo positivo, pero en el texto que tengo impreso, con el que voy a mis clases, tengo signo negativo. Entonces me queda la duda si en ustedes está el signo positivo o es el signo negativo. Entonces, como estamos citando en la página de Visio, donde ya está revisado, este signo tiene que ser positivo. Entonces está correcto, es positivo. Verifíquenlo con el texto. Si está con negativa, entonces háganlo positivo. Además, simplemente hacer un seguimiento algebraico de la ecuación, no es mayor novedad, ¿no? Y aquí el exponente, ¿no? El superíndice debería ser al cuadrado y como que no aparece ese exponente. Entonces, hecho esa aclaración, ya tenemos la magnitud de la reacción vertical en A. ¿Cómo obtenemos la reacción vertical en B? Podemos hacer el mismo procedimiento aplicando momento en A, ¿no? Y de la misma forma que hemos establecido para la reacción vertical en A, resolveríamos la reacción vertical en B. O en su caso recurrimos a la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Entonces va a ser la suma de estos dos vectores, tiene que dar la suma de las dos reacciones. Como ya tenemos la reacción vertical en A, entonces es hacer la diferencia nada más, lo que queda para hacer la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Cualquiera de los dos procedimientos nos resuelve esta incógnita. Entonces eso ya les dejo que ustedes lo desarrollen en complemento a lo que está en el texto, porque el texto también está de esa forma planteado, ¿no? Entonces es una primera explicación respecto a las reacciones. Y antes de pasar esta parte, por ejemplo, que de forma literal es extensa, engorrosa. Si ustedes esto lo hicieran con valores que ya L ya es un valor numérico, una dimensión numérica, lo mismo la longitud L sub 1 o la longitud L sub 2 o la carga Q ya son valores numéricos, entonces estas expresiones se hacen mucho más sencillas, más fácil de entenderlas incluso, ¿no? Pero ¿por qué estamos haciendo de esta forma literal? Porque esto ayuda a la comprensión y es de esa forma como están programadas en los programas de cálculo, ¿no? Si tenemos programas, por ejemplo, de diseño estructural, están de esta forma diseñados en esos programas. Entonces
Es bueno entender este lenguaje, ayuda a mejorar al concepto, a la comprensión. Mientras que la parte numérica es mucho más sencilla, pero es operativa, no contribuye mucho en la comprensión, sino en la parte de procedimiento, ¿no? Entonces estamos tratando de desarrollar acá el concepto, eso es lo importante. Otra cosa que quería mencionar y se me escapa en este momento es, bueno, a ver si dentro de un momento ya me acuerdo, los problemas que yo tengo, a veces pierdo la memoria. Avanzamos entonces y vamos a hacer el primer tramo. Cuando procedemos en función de x, señalamos los tramos en función a los acotamientos, y los acotamientos explican un cambio, se puede decir, de carga, del estado de carga. Vean, desde el apoyo A hasta la parte central, que hemos denominado C, la parte central donde la ordenada del diagrama de cargas es mayor, hasta ahí estamos acotando con L sub 1. Entonces hasta ahí tenemos una forma del diagrama de carga, no es uniforme variable, pero es una forma de carga que al mismo tiempo es uniforme variable. En el otro lado tenemos una pendiente contraria y también es otro triángulo, ¿no? Entonces está acotado con L sub 2. Entonces tenemos aquí dos triángulos y esos hacen tramos. Entonces tenemos aquí el tramo 1, que sería constituido por toda la extensión de L sub 1, y tramo 2 por toda la extensión de L sub 2. Entonces el sistema aquí tiene dos tramos. Entonces estamos procediendo a analizar el tramo AC, desde el apoyo A hasta C, donde la carga es uniforme variable, donde la condición es que X solamente puede tomar valores comprendidos entre 0 a, en este caso dice 360, anticipándonos porque ya en el texto está acotado al final de esta explicación, ya tiene un valor 360, pero lo correcto aquí, de acuerdo a este esquema, sería hasta L sub 1, ¿no? Este es el 360, sería L sub 1. Eso es su rango de variación. Dice mayor igual, menor igual. Siempre van a hacer esa verificación entre mayor igual, y en este caso menor igual, ¿no? Eso falta todavía explicar porque tenemos los casos de a la izquierda de la sección y a la derecha de la sección. Entonces hay el mayor e igual, ¿no? A la izquierda y a la derecha de la sección. Más adelante, cuando ya estemos en otros ejercicios, vamos a explicar esa parte. Entonces estamos aquí en una sección X, una sección cualquiera. Esta sección puede ser en esa parte, como estamos viendo ahí, puede ser más ahí o más corta. Justamente es variable esa posición. Sección de análisis. En este caso estamos planteándonos en ese punto y vamos a analizar este triángulo que está ya pintado en color mostaza como el diagrama de cargas a analizar, y está una sección X. En consecuencia tenemos una ordenada que lo llamamos Q sub X, como acá estamos viendo, ¿no? Q sub X quiere decir la parte 1, por eso es este 1. Y esto es igual a dividir esta ordenada mayor, que es Q, entre su base, que sería L sub 1. Estamos haciendo eso, ¿no? Q sobre L sub 1. Esa es la relación de la pendiente. Esto ya hemos explicado también en las anteriores clases. Tenemos la relación de la pendiente. Cuando queremos saber una altura intermedia a lo largo de esta longitud del triángulo, entonces multiplicamos por la distancia a la que queremos determinar la ordenada, en este caso es X, ¿no? Entonces multiplicamos por X y tenemos esta ordenada, y acá me está anotado, ¿no? Q sobre L sub 1 por X. Eso es esa ordenada del diagrama. Entonces hemos formado un nuevo triángulo donde su base es X, su ordenada es Q sobre L sub 1 por X, y va a tener una resultante porque es un triángulo y actúa a 1/3 de X, su resultante, ¿no? Y este resultante va a ser equivalente o igual a la área de este diagrama triangular, base por altura entre 2, ¿no? Ese es el resultante. Entonces esa es la forma de proceder.
Entonces nos planteamos momento en esta sección X, ¿no? Por eso llamamos esto M sub X. Momento en la sección X igual. Entonces esta fuerza ascendente respecto de este punto, aquí estamos. Entonces ascendente, tendencia de rotación, sentido, las agujas del reloj, es positivo. La reacción vertical en A por su brazo de palanca X. Luego este vector, que es descendente respecto de este punto, giro negativo, sentido contrario a las agujas del reloj, es negativo. La ordenada acá, esta ordenada estamos anotando primero, Q sub X sobre L1, ¿no? Eso estamos anotando aquí, es la ordenada de este triángulo en color mostaza. Y multiplicamos por su base, que es X. Multiplicamos por su base, que es X. Dividimos entre 2 porque es triángulo. Entonces dividimos entre 2. Hasta ahí estamos obteniendo el vector resultante, ¿no? Y a ese vector resultante, que es este vector, tenemos que multiplicar por su brazo de palanca, que en este caso es X tercios. Es la línea de acción de la fuerza, una distancia perpendicular de la línea de acción al punto de análisis. Eso es X tercios. Ya tenemos acá escrito el efecto reflexante de este vector. Y luego ahora nada más es un ordenamiento de la ecuación. Y tenemos la reacción vertical en A por X menos Q por X al cubo, porque hay 3X acá, al cubo, y estos dos lo multiplicamos, hacen 6 por L sub 1. Entonces Q por X al cubo sobre 6 L1. Esta es la ecuación de momento flector. Y eso lo encasillamos aquí en un rectángulo para denotar que es nuestra expresión de momento flector en la sección X. Eso quiere decir MX. Momento flector en la sección X. Reacción vertical en A por X menos Q por X al cubo sobre 6 por L sub 1. Tenemos la ecuación de momento flector. Para obtener la ecuación de fuerzas cortantes en la misma sección X, nada más hacemos la derivada primera de esta ecuación de momento flector. Entonces de esta primera expresión, su derivada solamente la reacción vertical en A. Y de la segunda expresión, 3 va a pasar acá a multiplicar y vamos a simplificar tercio de 3, 1 y tercio de 6, 2. Por eso está figurando aquí 2 y el 1 ya no lo registramos. Entonces queda Q por X al cuadrado sobre 2L1, ¿no? Esta es la ecuación es decir, para determinar las magnitudes de fuerza cortante en el primer tramo hasta la parte central. Aplicamos estas ecuaciones, tenemos momento flector en función de X y fuerza cortante también en función de X. Ya está hecho la ecuación para el primer tramo. Luego de haber explicado esta parte, pasamos a tramo CB, al segundo tramo, ¿no? El triángulo lado derecho. Tenemos aquí un nuevo esquema. Para esta situación más bien, el triángulo lado izquierdo, que corresponde a L sub 1, ya es una constante. Ya es una constante, ya no es un tramo sujeta a una variable, ya es constante. El tramo que está sujeto a una variable es el tramo 2 ahora en este caso, ¿no? Es el tramo desde C hasta B, ese es el tramo variable que está en función de X. Tramo 1, repito, ya se vuelve constante. De igual manera acá, ya que en el texto teníamos ya acotado estos valores, entonces estamos sumando aquí que X toma valores mayores a 360 y menor o igual a 6, ¿no? Pero aquí lo correcto debería ser mayor o igual a L sub 1 y menor o igual a L, porque toda la longitud es L. Eso debería ser lo correcto acá. Pero me estoy refiriendo a este ejemplo que ya tenemos acotado. Aquí ya tenemos las dimensiones del triángulo como está en el texto. Entonces de eso es que esto se ha anotado de esa manera. No es lo correcto, debía ser de forma literal también acá. Pero se entiende, ¿no? Entonces tenemos nuestros problemas ahora el triángulo el lado derecho. A diferencia del lado izquierdo que generaba un triángulo de menor tamaño nada más, aquí se generan dos
dos figuras geométricas. Tenemos aquí una parte que es rectángulo y otra parte que es triángulo. Entonces cuando hacemos un corte, una sección X en el segundo tramo, generamos dos cuerpos geométricos. Si uno quiere trabajarlo como trapecio, claro, sería un solo cuerpo, pero para eso, de lo que hemos explicado en la parte de propiedades geométricas de sección, no tenemos una fórmula que nos permita encontrar el centro de gravedad de un trapecio, ¿no? Entonces tenemos explicado el centro de gravedad para un rectángulo, centro de gravedad para un triángulo. Entonces lo estamos subdividiendo una forma geométrica, un trapecio, en dos formas geométricas que nos describen formas geométricas para los cuales sí sabemos la ubicación de su centro de gravedad, para el rectángulo y para el triángulo. Además sabemos los brazos de palanca que nos van a permitir determinar momentos. Entonces, por eso se está procediendo de esa forma. Este lado derecho de la sección de análisis no cuenta, es simplemente referencial, ¿no? Estamos analizando todo lo que corresponde a la extensión X. La sección X, repito, la parte de L sub 1 se hace constante y la variable lo que corresponde a este segmento, que es X menos L sub 1. En ese segmento estamos haciendo el tratamiento. Entonces hacemos aquí momento en la sección X, ¿no? Y ahora sí ya me he acordado y volvemos desde la parte de la reacción. Hemos planteado aquí momento en B y uno dice, ¿qué pasa con B? Es que B es un apoyo rodillo. Entonces, en el apoyo rodillo, momento es cero por definición del tipo de apoyo. Momento en B se va a hacer cero. Entonces esta ecuación es igualada a cero, porque esto se hace cero. Entonces de eso se obtienen estas reacciones, ¿no? Lo mismo que en esta parte de acá. Estamos planteándonos aquí una sección cualquiera donde momento X ya no es un apoyo, ¿no? Esta sección ya es a lo largo del tramo de la viga, y en esta sección sí hay la intensidad de un momento. Ya no es como en los apoyos donde hacemos momento en B0, ¿no? En cualquier momento, en cualquier punto que nos hagamos. Por ejemplo, acá nos hubiéramos fijado momento en A, igual diríamos momento en A 0, porque el apoyo articulación también genera momento cero, o por definición del tipo de apoyo del momento cero tendríamos esa definición. Pero aquí ya no estamos en apoyo, estamos en una sección que está en una parte de la longitud de la barra o de la viga. Entonces ahí el momento ya no es cero. Entonces por eso tenemos m sub x, que es momento en la sección X. Es un poco la complementación del concepto de plantear nuestras ecuaciones. Entonces estamos planteándonos aquí ya en el segundo tramo, momento en la sección X. En esta parte estamos, aquí prácticamente en este punto. Ahí estamos, punto de análisis, vamos a decir. Tenemos entonces la reacción vertical en A, ascendente, entonces positivo. Su brazo de palanca X, estamos registrando ahí. Luego viene este vector, es descendente, triángulo lado izquierdo. Respecto a ese punto, giro negativo, menos. La ordenada es Q, estamos anotando Q. Su base es L sub 1, multiplicamos por L sub 1. Dividimos entre 2 porque es un triángulo. Al hacer esta operación tenemos esta resultante, y aquí mismo está anotado, ¿no es cierto? La resultante es un vector, esta parte. Ahora tenemos que multiplicar este vector por su brazo de palanca hasta la sección X. Entonces va a ser esta dimensión X menos esta dimensión, que es 2/3 de L sub 1. Esta parte 2/3 de L sub 1 se mantiene constante porque la posición de este vector ya es constante. Hemos dicho este triángulo lado izquierdo ya es una carga constante, una posición constante. Entonces la resultante actúa a 1/3 del lado recto y del otro lado es 2/3. Entonces si vamos variando X de este punto, podríamos decir esta dimensioncita más también L sub 1/3 podríamos decir también, ¿no? Pero yo lo veo más sencillo, es decir, a X le restamos esta posición, que son 2/3 de L sub 1, y nos describe el brazo de palanca para este vector, ¿no? Entonces eso es lo que estamos anotando aquí. X menos 2/3 de L sub 1, que es esto.
2 tercios de L sub 1. Ese es el brazo de palanca. Y luego viene esta parte de aquí, ¿no? Esta parte, la carga triangular. ¿Cómo obtenemos esta ordenada? Ya hemos dicho, dividimos esta ordenada mayor entre toda su longitud o su base y multiplicamos por la distancia que existe a la sección donde queremos obtener una ordenada intermedia. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Q estamos dividiendo sobre L sub 2, que es todo esto desde C hasta B, L sub 2. Tenemos la relación de pendiente. Queremos obtener la ordenada en esta sección. Entonces multiplicamos por esta distancia. Y esa distancia es todo L menos X. Porque X es donde estamos, la sección de análisis, ¿no es cierto? Y toda la longitud L es hasta aquí. Entonces a L le quitamos X y tenemos esta dimensión. Por eso es L menos X. Entonces con eso ya tenemos esta ordenada. Y acá está escrito, ¿no? Q sobre L sub 2 por L menos X. Ya tenemos esta altura. Esta base. Estamos en la sección X. Si a la sección X le quitamos L sub 1, entonces tenemos este segmento variable, ¿no? X menos L sub 1. Ya tenemos también su base. Pero estamos hablando ahora de este segmento, es lo que salta a Q, ¿no es cierto? Aquí tenemos Q sobre L2 por L menos X, y este segmento es lo que salta. Uno podría hacer también Q menos esta expresión. Pero mucho más pertinente es esta relación. Vean, la parte que está pintada en mostaza, esa pendiente hasta la sección de análisis, es la misma pendiente que tenemos hasta el apoyo B. Entonces, esa es la relación de pendiente. Q sobre L2 es una relación de pendiente que tenemos hasta el apoyo B. Q sobre L2 es la relación de pendiente. Aquí hemos multiplicado de la arista donde se tiene ordenada 0 a la sección donde queremos determinar la altura intermedia o la ordenada intermedia. Aquí seguimos el mismo concepto. Aquí tenemos ordenada 0. A partir de ese punto multiplicamos por la dimensión o la distancia a la que queremos determinar la ordenada que nos interesa, en este caso esta ordenada. Entonces, esta relación de pendiente multiplicamos por esta distancia y vamos a tener esta alturita, y eso es X menos L sub 1. Por eso tenemos aquí Q sobre L sub 2, que es la relación de pendiente, multiplicado por X menos L sub 1. Entonces ya tenemos esta altura. Y haciendo la diferencia de Q menos esta expresión, ustedes van a llegar a esta misma expresión también, ¿no? Pero solamente es más engorroso, más extenso. Esto es más fácil de aplicarlo. Entonces ya tenemos su ordenada. Esta ordenada es Q sobre L2, L sub 2 más bien, multiplicado por X menos L sub 1. Y ya tenemos se puede decir, ¿no? Tanto la ordenada como su base. Entonces comenzamos. Momento en la sección X. Estamos en este punto. Es decir, tenemos la reacción vertical en A ascendente. Reacción vertical en A por X, su brazo de palanca. Menos este vector, ¿no? Creo que hemos explicado esta partecita ya. Entonces ahora tenemos esta parte del triángulo. Menos, porque la resultante es descendente. Entonces respecto de este punto de análisis, esta es la línea de acción, entonces giro negativo. Por eso menos. Q sobre L sub 2, que es esta relación, por X menos L sub 1, que es su altura, y multiplicamos por su base, que es X menos L sub 1, es la base, y multiplicamos por su brazo de palanca, que es X menos L sub 1 medios, la mitad de esta dimensión es el brazo de palanca. Por eso queda esta parte perdón, he pasado a la parte rectangular, no, estamos en la parte triangular. Decíamos que esta es la ordenada, esta es la ordenada, y bueno, está bien ya. Y tenemos la base, que sería X menos L sub 1, esto, X menos L sub 1. Dividimos entre 2 porque es triángulo. Entonces hasta aquí estamos haciendo la resultante, el vector, ¿no? Hasta ahí. Y tenemos que multiplicar por su brazo de palanca a la sección de análisis. Entonces de la línea de acción de la fuerza es 2 tercios de esta dimensión, X menos L sub 1. 2 tercios de X menos L sub 1.
Entonces ahora sí ya hemos anotado para la parte triangular. Hice una primera confusión con la parte rectangular, disculpas. Ahora sí pasamos a la parte rectangular. También este vector respecto de esta sección de análisis es giro negativo, entonces es menos. La ordenada ya está registrado aquí, ya hemos explicado también. Q sobre L sub 2, la relación de pendiente, por L menos X, que es la dimensión a la que queremos determinar la ordenada. Todo esto es la altura. Multiplicamos por su base, que es X menos L sub 1. X menos L sub 1. Y vamos a multiplicar por su brazo de palanca, que es la mitad de X menos L sub 1. Entonces va a ser 2 veces X menos L sub 1. Por eso está anotado aquí ya como cuadrado. Como decíamos mitad, entonces esto es 2, ¿no? Por eso ya anotado directamente aquí. Podríamos haber escrito X menos L sub 1 medios, ¿no? Y luego factorizar. Ya tenemos escrito la ecuación. Ahora nada más es un procedimiento algebraico, ordenar la ecuación para luego proceder a su derivación. Entonces esta primera expresión se mantiene, reacción vertical en A por X. Esta parte, ya estamos sacando esta parte que estaba dentro del paréntesis, lo estamos sacando acá, por eso se vuelve 6. Y para el común denominador estamos poniendo aquí este 3, ¿no? Para que se mantenga la relación. Esta parte ya hemos hecho. Esta parte de acá X menos L sub 1 tenemos una relación, X menos L sub 1 tenemos otra, y X menos L sub 1 otra. Entonces son al cubo, ¿no? Y este 2 con este 2 se simplifican y queda solamente 3, por eso queda acá 3. Entonces esta parte también ya está ordenada en esta expresión. Y luego viene esta otra parte que es producto, va a ser un producto. L menos X se mantiene acá, X menos L sub 1 al cuadrado también se mantiene, este 2 se viene aquí a esta parte, lo hemos ordenado ahí, entonces Q sobre 2L sub 2, y que multiplica esta expresión que es un producto. Perdón. Y ahora que ya tenemos acá la ecuación de momento flector en función de X, procedemos a derivar esta ecuación para obtener la ecuación de fuerzas cortantes en la misma sección. Entonces, derivada de esta primera expresión, tenemos solamente la reacción vertical en A. De esta otra expresión, solamente de esta primera parte que está en función de X. De la segunda parte, su derivada sería 0, porque sería todo constante. Toda esa parte es constante y esto también es constante, no está en función de X. Su derivada va a ser 0. Entonces tendríamos solamente de esta primera parte su derivada. Entonces X se hace 1, diríamos, o sea, ya no es variable y queda solamente esta expresión. Tercio de 3, 1, y tercio de 6, 2. Entonces queda reducido a esta expresión la derivada de esta primera parte, ¿no? De esta parte es esto. Y luego vamos a esta parte de acá. Este 3 va a pasar acá a multiplicar. Se va a cancelar con este 3. Y va a quedar X menos L sub 1 elevado al cuadrado, nada más. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Q sobre L sub 2, que es esta relación. 3 con 3 se han cancelado, ya no hay. Y queda en paréntesis X menos L sub 1 elevado al cuadrado. Esta expresión es su derivada. Ahora aquí tenemos derivada de un producto. Entonces aquí tenemos menos. En una situación preliminar tal vez es más aconsejable aplicarle un corchete, ¿no? Para la derivada, aplicarle un corchete para el manejo de los signos. En este caso lo hemos anotado de manera directa, que tampoco es tan complejo. Entonces teníamos aquí menos y aquí se convierte en más. ¿Por qué? Porque la parte que se va a derivar está con signo menos. Esta primera parte es constante, entonces su derivada es 0. De la segunda parte sí existe la derivada, pero está con signo menos. Menos con menos, o menos por menos más bien, se hace más. Y de la segunda parte la ecuación es la derivada de la primera sin derivar la segunda, y la primera parte sin derivar más la derivada de la segunda parte. Es signo más la derivada de la segunda parte. Menos por más se
hacia ese menos. Entonces, por eso aquí ya es el signo menos. Pero para ir con mayor detalle, tal vez es más conveniente que ustedes lo incluyan un corchete, ¿no? Entonces trabajan con los signos que están acá y luego ya sacan el corchete multiplicando los signos. Aquí se ha hecho directamente, ¿no? Entonces derivamos la primera sin derivar la segunda. Entonces tenemos de esta primera parte, de este x estamos haciendo, menos por menos, más, por eso tenemos el signo menos, más. Y va a ser esta expresión nada más, ¿no es cierto? Q sobre 2L sub 2, Q sobre 2L sub 2. Y la segunda parte lo registramos sin derivar tal como está. Esa es de la primera parte. Más, pero más por menos es menos. Entonces tenemos la primera parte sin derivar, derivando la segunda. Entonces la primera parte tenemos Q sobre sub L2. ¿Qué pasó con este 2? Este exponente 2 pasa aquí a multiplicar. Entonces se anula con este 2. Se cancela. Entonces queda nada más esta expresión que es L menos X que está acá. Y esto como ha pasado de este exponente a multiplicar 2, ya queda solamente como X menos L1. Y sigue siendo el producto, pero ya no elevado a potencia. Entonces, esta expresión es la ecuación de fuerza cortante, que es la derivada de la ecuación de momentos flectores en función de X. Ya tenemos las dos ecuaciones. La ecuación de momento flector y la ecuación de fuerza cortante. Si nosotros tuviéramos valores numéricos en vez de que sean literal de la magnitud de la carga Q, de las longitudes L sub 1, L sub 2, L, entonces ya podríamos reemplazarlos por constantes. Y si eso hacemos, aquí reemplazamos por valores numéricos, entonces vamos a tener esta expresión que tenemos acá en el lado derecho, ¿no? Y tendríamos que proceder a la racionalización de esta ecuación, porque es muy extensa, engorrosa, ¿no es cierto?, para el reemplazo de valores. Entonces, si lo hacemos la racionalización ya con valores constantes, entonces vamos a llegar a esta expresión. Y de esta expresión, ya una ecuación de momento flector racionalizada, procedemos a su derivada. Tenemos aquí 75x al cubo. Entonces vamos a tener que este 3 va a pasar acá a multiplicar, con eso va a ser 225 y queda solamente x elevado al cuadrado. De esta parte esto va a pasar acá a multiplicar, va a multiplicar a 1350, lo hace 2700 y solamente queda x. Esta parte aquí, nada más que es este valor, la parte constante, y derivada de una constante 0, no hay su derivada. Entonces, esta es la ecuación de fuerzas cortantes, ya de una ecuación racionalizada. Cuando ustedes procedan en esa parte numérica, entonces hagan la racionalización de la ecuación de momento flector, y de esa ecuación racionalizada hacen la derivada, para no tener que transformar dos ecuaciones, porque si esta parte también hacen la racionalización, entonces tenemos dos trabajos que son inversión de mayor tiempo, ¿no? Es primero racionalizar la ecuación de momento flector y de esa ecuación racionalizada hacer la derivada. Conlleva un riesgo, cierto, porque si aquí hay un error, entonces eso se va a también repetir en la ecuación de fuerza cortante. Obviamente hay ese riesgo, pero ese es el desafío, ¿no?, de sortear esas dificultades. Entonces, de forma literal ya tenemos anotadas las dos ecuaciones, y para los dos tramos, con eso ya estaría concluido el problema de la determinación de las solicitaciones para ese diagrama de cargas. Ahora aquí estamos recurriendo a un tercer esquema para explicar la forma procedimental cuando tenemos ya dimensiones fijas, ¿no?, ya que ya no son variables. En este caso L sub 1 toma un valor de 360, L sub 2 toma un valor de 240 y la longitud total del claro es 6 metros. La suma de estas dos partes hacen los 6 metros y la carga Q tendría una magnitud de 1080 kilogramos por metro lineal. Si nos damos esos valores ya constantes o fijos, entonces el procedimiento es mucho más sencillo, es más llevadero, más fácil de entender. Pero tenemos que pasar por este procedimiento. Aquí estamos construyendo el conocimiento y esta es la parte operativa de ese conocimiento. Antes de explicar esa parte procedimental, explicar estas ecuacioncitas. Aquí tenemos ecuaciones elevado al cubo, elevado al cuadrado. Entonces decimos binomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes han visto esto
álgebra 1, más bien en Mat 100, álgebra, y cálculo 1 también. Entonces, del contenido de esas materias o asignaturas tienen estas ecuacioncitas, que aquí he anotado nada más lo que nos interesa acá, pero tienen toda una gama de estas ecuaciones para hacer las racionalizaciones de las ecuaciones. Entonces, cuando tenemos esta forma, binomio cuadrado perfecto, este es su procedimiento. Cuando tenemos elevado al cubo, este es su otro procedimiento. Y cuando tenemos que despejar x, por ejemplo, para determinar la posición del momento máximo, no en este caso, pero va a tocar en el primer tramo, que no es esta la ecuación. Si queremos despejar x de la ecuación de fuerzas cortantes, entonces aplicaríamos esta ecuacióncita, ¿no es cierto?, para ecuaciones cuadráticas. Entonces, esto nos permite establecer el valor de x. Entonces, repasen estas notaciones que ustedes tienen en sus anotaciones de álgebra, cálculo 1, de seguro que tienen esta ecuación. Es nada más hacer un poco de memoria y tener tal vez un formularito, una ayuda de memorias para tener a la mano, ¿no?, para resolver en la parte de procedimiento de racionalización. Ahora sí, volvemos otra vez aquí a la parte del ejercicio ya con valores fijos. Si la magnitud de la carga es 1080 y aplicamos la reacción vertical en A, aplicando momentos, entonces la estrategia primero es vectorizar esto, ¿no? Esto es igual a determinar el área del diagrama triangular del lado izquierdo. Entonces multiplicaríamos la altura, que sería 1080 por 360 dividido entre 2, y eso nos va a dar 1944 kilos. Ya es un vector, es una resultante. El lado 2 va a ser lo mismo. Q es 1080, que está anotado 1080 por 240 dividido entre 2. Y esa operación nos va a dar 1296 kilos. Ya es un vector. Entonces, para determinar el apoyo, más bien la reacción vertical en A respecto del apoyo B, vamos a multiplicar esta reacción por 6 metros, que sería su brazo de palanca, sentido agujas de reloj, menos esta fuerza por su brazo de palanca, que va a ser negativo. Sabemos que la resultante a 1/3 del triángulo lado izquierdo, como eso tiene 360 y 1/3 de 360 es 120, entonces vamos a sumar a 240 más 120, que va a ser 360 también. 240 más 120, 360. Entonces va a ser menos 1944 por 360 el momento, debido a este vector. Y luego menos, porque también respecto a este punto es tendencia de rotación sentido contrario a las agujas del reloj, signo negativo. Entonces va a ser 1296 por 2/3 de 240. 2/3 de 240 es 160, ¿no? Entonces su brazo de palanca va a ser 160. Haciendo esa operación vamos a obtener, ya haciendo operaciones algebraicas, el resultado que tenemos acá, 1512 kilogramos, la reacción. Y podemos hacer el mismo procedimiento respecto de A para determinar B, o hacer la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Sumamos 1944 más 1296, y eso tiene que hacerse 0 restándole esta magnitud de reacción, y lo que queda es 1728. O en otros términos, esta suma de cargas descendentes va a ser igual a la suma de reacciones ascendentes. Recuerden, sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Entonces eso tiene que cumplirse, ya sea obtenida por sumatoria de fuerzas verticales o ya sea obtenida estos resultados aplicando momentos. Entonces se puede evidenciar acá, ¿no? Ese procedimiento en el texto está desarrollado. Aquí vamos a volver, pero quiero mostrar acá. Aquí está la reacción vertical A determinado numéricamente, ¿no? Y este es el valor que hemos encontrado. Es la forma procedimental numérico. Aquí tenemos procedimiento de momentos en secciones a cada metro. Cuando x igual 1, cuando x igual 2, cuando x igual 3, cuando x igual 4, cuando x igual 5 y cuando x igual 6 sería si llegamos al apoyo, ¿no es cierto? Entonces aquí está la parte procedimental, que es mucho más sencillo. Entonces justamente eso estamos queriendo explicar en el esquema que tenemos en el vicio.
en este esquema, ¿no? ¿Cómo es más fácil la parte procedimental? Cuando de antemano ya nos damos estas ordenadas, porque es nada más hacer la relación de pendiente. 1080 dividimos entre 360, entonces tenemos la relación de pendiente. Multiplicamos por 1 metro, entonces vamos a tener 300. Esa relación de pendiente multiplicamos por 2 metros, tenemos 600. Esa relación de pendiente multiplicamos por 3 metros y tenemos 900. Esa relación de pendiente volvemos a multiplicar por 360 y tenemos los 1080. Entonces, pero en las secciones de interés, en este caso queremos determinar a cada metro, ya tenemos la ordenada. Entonces nos va a facilitar la parte procedimental, que enseguida explicamos. En la parte derecha hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Q dividimos entre 240, es la relación de pendiente, multiplicamos por 1 metro y vamos a tener 450. Multiplicamos por 2 metros y tenemos 900. Multiplicamos por 240 y tenemos los 1080. Entonces ya tenemos ordenadas en las secciones de interés donde vamos a aplicar momento. Entonces en este caso nos estamos ubicando en la sección 1, entonces queremos determinar el momento en la sección 1 debido a la acción de la reacción vertical en A y este segmento de carga triangular, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vectorizamos este triángulo, va a ser la ordenada que va a ser 300 por 1 entre 2 porque es triángulo. Y eso multiplicamos por tercio de 1, que es la dimensión es 1, entonces por 0.33.33 sería, ¿no es cierto? Y ya tenemos el momento en la sección 1. Si queremos establecer momento en la sección 2, entonces nos vamos a mover en este punto y nuestra ordenada va a ser 600. Entonces vamos a multiplicar 600 por 2 entre 2 porque es triángulo y su brazo de palanca va a ser 1/3 de 2, su brazo de palanca, y nos va a permitir determinar la acción en términos de momento de esta carga triangular. Y obviamente desde la reacción vertical su brazo de palanca incrementa a 2 metros, ¿no? En el primer 1 metro nada más y ahora va a ser 2 metros su brazo de palanca. Igual seguimos avanzando, nos ubicamos en la sección 3, entonces ya tenemos que la ordenada es 900 por 3 dividido entre 2, ya tenemos la resultante. Y su brazo de palanca va a ser 1/3 de 3, que va a ser 1 metro. Entonces es mucho más sencillo ese procedimiento. Entonces uno agarra una calculadora y va metiendo directamente los valores y el procedimiento es rápido. Ese procedimiento que estoy explicando acá está registrado acá en el texto. Ya estoy volviendo a la misma página. Acá en el texto, ¿no? Entonces, cuando x igual 1, cuando x igual 2, cuando x igual 3, cuando x igual 4, x igual 5 y cuando tendríamos x igual 6, el momento es 0 porque el apoyo es B, que es la sección 6, es un apoyo rodillo, en consecuencia el momento 0, por eso ya no se ha registrado acá. Y aquí están ya los valores numéricos en esas secciones a cada metro. Así como estamos haciendo cada metro, podríamos hacer cada medio metro, cada 0,50, ¿no es cierto? O podríamos hacer una determinación más ceñida, a cada 0,25, a cada 0,10, qué sé yo, de acuerdo a la necesidad que se tiene, ¿no? La precisión que se quiere establecer. Entonces lo más usual que se hace ya cuando ejercemos la profesión es cada metro, más o menos, ¿no? Vigas que son también de longitud significativa. Cuando son luces mucho más cortas, entonces claro, también generalmente se divide la longitud entre 10 partes. Entonces a cada décima de la longitud se debería tener valores. Como nuestra longitud de viga es 6 metros, entonces deberíamos hacer cada 0,60, por decirles, hacer una lógica, ¿no? de tratamiento. Entonces aquí el desarrollo está hecho también igual para las fuerzas cortantes, de la misma manera que hemos hecho para la parte de momentos. También tenemos la determinación de fuerzas cortantes en las mismas secciones, cuando x igual 1, cuando x igual 2, a cuando x igual 6. Y tenemos aquí la determinación, se puede decir, el área del diagrama que estamos analizando, más las fuerzas. Entonces es una sumatoria algebraica de fuerzas resultantes, ¿no? Eso es lo que tenemos como fuerzas cortantes, que ustedes hacen un seguimiento de lo que hemos explicado, más lo que tenemos acá en el texto, y tenemos la determinación del momento máximo, primero determinando en qué posición se produce ese momento máximo,
que determinamos el X máximo, tenemos esto que es 3.175, y hacemos en la ecuación de momentos flectores, reemplazamos X por este valor de 3.175 y tenemos el momento máximo que sería 3200.30 kilogramos metro, que está en el primer tramo, ¿no? Porque primer tramo es 360, entonces 317 está en el primer tramo. Ahí se produce el momento máximo. Es decir, estamos hablando que está en este segmento, ¿no? De lo que hemos hecho la explicación en la otra página, en Visio, ustedes hacen el seguimiento en lo que tenemos registrado en el texto. Es lo mismo tenemos acá, pero pienso que en los esquemas más amplios que hemos explicado en el programa Visio se puede entender de mejor manera. Entonces, aquí está escrito lo mismo que hemos explicado, hecho las deducciones, los parámetros de ordenada, el planteamiento del momento flector, ya la obtención de la ecuación final de forma literal y la derivada de esa ecuación. Lo mismo que hemos mostrado, ¿no?, en la anterior página. La ecuación para determinar la posición del momento máximo de esta ecuación, ¿no? Esta es la segunda parte. En esa parte no es de esta ecuación que se obtiene el X máximo, es de esta ecuación, de esta, porque es en el primer tramo. Esta es la ecuación del primer tramo. Entonces, de esta ecuación hay que obtener X para obtener la posición del momento máximo. En segunda parte no, porque no está el momento máximo en el segundo tramo. Aquí está explicando también eso, ¿no? Y la parte operativa que tenemos. Entonces esto yo los dejo, jóvenes, para que ustedes puedan hacer el desarrollo, la práctica. Primero entender lo que hemos explicado de forma literal, las ecuaciones de momentos flectores y fuerzas cortantes. Estamos hablando de esta parte, entenderlo y luego hacer la parte procedimental e ensayar también la parte de racionalización. Para los que son, por ejemplo, auxiliares de cálculo 1 o de álgebra, es, diríamos, juego de niños, una cosa rutinaria, ya no es mayor complejidad. Pero para los que no lo son, entonces sí hay cierta dificultad. Es nada más repasar lo que ustedes ya han visto en esas materias. Es un poco ponerse nuevamente en práctica y muchas veces va a ser conveniente racionalizar estas ecuaciones, porque hacer el reemplazo de datos en esta forma es muy engorrosa, ¿no? También el riesgo de cometer errores. Entonces, si racionalizamos, nos facilita la parte procedimental. O más práctico es lo que hemos hecho en la parte final. O sea, que la parte, yo digo, digamos, la más estratégica es hacer este esquema. Para la parte procedimental ya numérica es esto. Sabemos la parte conceptual, ya tenemos hasta la parte del concepto, pero la parte operativa, estamos haciendo un procedimiento numérico para secciones fijas, entonces hacemos este desarrollo, que es mucho más sencillo. Puede generar una observación de parte de ustedes y decir, entonces, ¿por qué hacemos tanto este engorro, nos complicamos con esto, si podemos hacerlo de esta forma? Ocurre que esta forma de entendimiento es la que se aplica cuando hacemos programaciones, cuando programamos una computadora, que ustedes también pueden hacerse, en Excel, por ejemplo, lo pueden programar. Racionalizan de esta forma y esta ecuación la introducen tranquilamente, ¿no?, en el Excel, y lo mismo esta. Entonces ustedes le pueden dar a X cualquier valor que a ustedes se les ocurra, comprendidos entre los rangos correspondientes. Pueden hacer a cada 10 centímetros, a cada 15, a cada 25, cada 30, cada 50, cada metro. Ya el programa va a correr. En este caso, esta ecuación ya es con estos valores constantes que se hace, porque para esto Q ya es un valor constante, L es un valor constante, L sub 1 es valor constante, L sub 2 es valor constante. Con eso hemos racionalizado esto. Cuando tenemos esta forma literal, tanto Q como L y las parciales L sub 1, L sub 2 son
variables. De manera que si hacemos de esta manera, podemos variar nuestras cargas. Por ejemplo, nuestra carga podemos variar y nuestra ecuación va a seguir funcionando. Podemos variar nuestra longitud de luz L, podemos hacer variable y nuestra ecuación va a seguir funcionando. Podemos variar nuestras longitudes parciales intermedias, que tenemos L sub 1, L sub 2, podemos variar, podemos invertir, por ejemplo, ¿no? Que se vaya este valor acá o que se venga a este lado, o darle definitivamente otro valor, o lo dividimos en dos partes igual. Por ejemplo, va a ser L sub 1 va a ser 3 y L sub 2 va a ser 3. Si es variable, entonces esta ecuación funciona, ¿no? Entonces ya no tenemos que elaborar una nueva ecuación, hacer nuevamente, no, ya esto funciona para cualquier situación que sea. Entonces, por eso es importante el manejo de ecuaciones de forma literal, porque es decir, conduce a la comprensión y a un dominio conceptual, diríamos, de lo que son las solicitaciones, en este caso momento flector y fuerza cortante, ¿no? Es bueno acostumbrarse a esta forma literal y luego convertirlo ya en valores constantes. Es la parte procedimental, que es mucho más sencillo, pero si esto lo manejamos así, solamente nos sirve con estos valores, que L sub 2 es 240, L sub 1 es 360, L es 6 y la carga es 1080. Para eso nos sirve esto, ¿no? En cualquier sección, pero con esas cargas constantes. Si variamos la carga, entonces esto ya no nos sirve, estas ecuaciones, porque ya están hechas para valores constantes. En cambio, esta ecuación matriz que tenemos en forma literal nos sirve. Cualquiera sea la magnitud, variamos y tenemos un menú de datos y nuestra ecuación va a seguir funcionando, ¿no? Y vamos a obtener los resultados que queramos. Por eso es importante entrar a esta modalidad, construir el conocimiento, yo lo denomino así. Eso es lo importante, jóvenes. Yo diría, desde mi función docente, disculpas que sean así tan engorrosas, pero ese es el desafío del conocimiento. No hemos descubierto todavía otra manera más sencilla, más simple. Ese es el desafío, ¿no?, de la investigación. Desafío para nosotros los docentes, desafío para ustedes en el futuro, que son los futuros docentes de estas asignaturas. Bueno, hemos hecho la explicación del caso. Ya entendido esta parte, yo pienso que les facilita abordar el ejemplo número 3, que es solamente el lado izquierdo, entonces ya es menos complejo, más sencillo. Entonces, de la misma forma que hemos hecho para el lado izquierdo, el tramo 1, lo pueden desarrollar el ejemplo número 3. También en el texto está con todos sus detalles y hagan el seguimiento. Ustedes copien el sistema, así como esto estamos viendo, sin los datos, de forma literal, como hemos visto, ¿no? Y plantéense la hipótesis de que ustedes están resuelven la reacción, plantean las ecuaciones, llegan a la ecuación final, hacen la derivada y luego tienen estos apuntes acá como tutoriales, verifican con lo que tenemos acá y si han coincidido, entonces ya han entendido y ya están como listos. Pero si han cometido algún error, entonces vean qué les ha conducido al error, en qué parte se ha generado esa confusión. Entonces vuelven a repetir el ejercicio, ¿no es cierto?, hasta que ya esté asimilado de manera completa. Esa es la recomendación que tenemos. Les decía que de la reunión del día viernes, que no ha sido muy próspera en la parte de reunión de docentes, porque no ha habido casi nada nuevo y la comunicación tampoco ha sido muy óptima por medio virtual. Lo que se rescata es lo que ya se ha dicho en la anterior sesión. Es decir, desde el día lunes 4 de mayo, oficialmente son, ya como diríamos, formales el avance de las clases por medio virtual. Que el personal administrativo de la carrera, facultad, universidad, ya están en función, diríamos, ¿no? Ya están en las oficinas, se puede llamar secretaría, ya deben estar allá, en los horarios que establece la parte gubernamental, hasta las 4 de la tarde nada más, horario continuo, ¿no? Y lo que toca a nosotros en la asignatura, estoy acá anotando mi celular, que también es WhatsApp. Entonces, si hay alguna consulta de algún estudiante, pueden comunicarse por este teléfono o WhatsApp
también, pues mejor, para que podamos coordinar para los que están haciendo el seguimiento. Me queda la duda, yo voy a tratar de contactarme con la secretaria de la carrera para que me dé una lista de los inscritos de la asignatura y pueda hacer un seguimiento de quiénes están haciendo el seguimiento de las clases virtuales y quiénes no. He hecho un seguimiento a nuestras páginas, hay algunas que tenemos 39 que han visualizado lo que he subido a mi cuenta de YouTube. Entonces podría decir que casi el 100% de los estudiantes han visto, si es que son estudiantes, porque podría también ser otras personas que han curioseado, diríamos, ¿no es cierto?, el contenido de estas páginas. Entonces para eso yo necesito saber quiénes están haciendo el seguimiento. Entonces por eso les estoy poniendo mi número, WhatsApp o celular también, para que ustedes se reporten y me digan: ingeniero, yo estoy haciendo el seguimiento, ya sea por WhatsApp o por llamada directa, o también a mi correo, que estoy aquí anotando mi correo, ¿no? Por esos 13 medios podemos comunicarnos. Entonces, así yo voy a hacer una nueva lista haciendo un seguimiento de quienes están, se puede decir, ya acoplados a lo que estamos haciendo en el desarrollo de las clases virtuales y quienes no están. Entonces, pidiendo una lista de la dirección de carrera, yo voy a procurar tener la dirección de los inscritos en la materia, y a los que no están suscritos, llamarles y preguntarles por qué razón no están, porque muchos también de repente han optado la decisión de abandonar la carrera, mejor dicho, la asignatura, ¿no? Entonces todo eso tenemos que verificar, además que yo tengo como pasar informe a la dirección de cuántos estudiantes de la asignatura están haciendo seguimiento del avance. Entonces para eso necesito que ustedes se reporten. Les estoy dejando estas direcciones para que ustedes se comuniquen conmigo y así hacer el seguimiento. Entonces, conforme vayamos avanzando, si se extiende la cuarentena, ya es posiblemente que pidamos reportes de manera que nos estemos garantizando de que están haciendo el seguimiento de la asignatura por medio virtual. Eso nada más, jóvenes. Muchas gracias. Hasta la próxima sesión.